Bloqueo caudal en pediatría. Antes de empezar con las consideraciones prácticas de este bloqueo, conviene repasar brevemente una serie de conceptos anatómicos básicos. El hiato sacro se forma por la falta de fusión de los arcos vertebrales posteriores de la quinta y a veces cuarta e incluso tercera vértebras sacras. El remanente de estos son las astas o cuernos sacros, que se articulan con las astas del coxis y constituyen la referencia anatómica más importante para realizar el bloqueo. La anatomía del hiato sacro no es definitiva y su osificación progresa hasta aproximadamente los 8 años de edad. El hiato sacro está cubierto de una serie de ligamentos sacrococcígeos, continuación de los ligamentos vertebrales anteriores y posteriores. Por otra parte, al nacimiento la médula espinal termina en L3 y va ascendiendo por cambiar su crecimiento relativo respecto a los cuerpos vertebrales hasta alcanzar la posición del adulto en L1 al año de vida. La dura madre, en el recién nacido a término, llega hasta S3 y no es hasta el segundo año de vida cuando el saco dural alcanzará su posición definitiva en S1. Para localizar el punto de punción en el hiato sacro, debemos identificar tanto el propio hiato como los cuernos sacros. Esto puede hacerse tanto en decúbito lateral con las caderas flexionadas 90 grados como en prono en posición de navaja, de 3 maneras. La primera de ellas, palpando en sentido cráneo-caudal las apófisis espinosas sacras. Pasada la cuarta, ocasionalmente antes se palpará una depresión que corresponde al hiato sacro, enmarcado por 2 prominencias óseas laterales correspondientes a las astas sacras. Otra forma será localizando el coxis y palpando con el pulgar en sentido craneal. Se llega a identificar los cuernos sacros y el hiato sacro entre ellos. La tercera forma, menos empleada, será identificar el hiato sacro en lo que correspondería al vértice de un triángulo equilátero invertido, cuya base superior sería la línea que une ambas espinas ilíacas posterior-superiores. El hiato sacro suele coincidir con el fin de la línea interglútea. Técnica con cánula intravenosa. Tras localizarse el punto de punción, se introduce la aguja con una angulación de unos 60 grados respecto a la piel en sentido ligeramente cefálico, hasta atravesar el ligamento sacrococcígeo. Después, se debe redirigir la aguja en posición horizontal, formando un ángulo de unos 20 grados con la piel, hasta entrar en el espacio epidural. Es, en este momento, cuando podemos proceder a retirar el fiador de la cánula intravenosa. Y se realizarán, mediante aspiración con jeringa, las comprobaciones necesarias para confirmar que existe presión negativa y que no refluye sangre ni líquido cefalorraquídeo. La distancia que debemos progresar la aguja desde piel a espacio epidural es, en menores de 2 años, 1 centímetro, de los 2 a los 4 años de 1,3 a 1,5 centímetros, desde los 5 a los 10 años 2 centímetros y, en mayores de 10 años, unos 2,4 centímetros. La inyección del anestésico local se hará a una velocidad aproximada de 1 mililitro cada 3 segundos. Preferiblemente, administraremos una dosis test, que será de 0,1 mililitros por kilo de peso con un máximo de 3 mililitros y será anestésico local con vasoconstrictor. Después habría que esperar, idealmente entre 60 y 90 minutos, antes de inyectar la dosis definitiva de anestésico local. Es muy importante confirmar, mediante palpación o observación, que no se ha producido inyección subcutánea del anestésico local. Técnica realizada con aguja de Tuohy. La técnica de punción será igual que la descrita anteriormente con cánula intravenosa. Se introducirá la aguja con un ángulo de unos 60 grados respecto a la piel y una vez atravesada esta podemos proceder a retirar el fiador. Vemos que la aguja, posicionada todavía a nivel subcutáneo, no está bien anclada y es muy móvil. El avance de la aguja puede hacerse con o sin técnica de pérdida de resistencia. De hacerse con técnica de pérdida de resistencia, algunos autores recomiendan que al menos en los niños más pequeños se haga con aire para no confundir el suero con líquido cefalorraquídeo. A continuación vamos a ver en el vídeo cómo, tras avanzar la aguja lo suficiente a través del tejido subcutáneo, llegaremos al ligamento sacrococcígeo dorsal, que es muy fibroso y va a ofrecer una alta resistencia al paso de la aguja.
De esta manera, cuando lo atravesemos, vamos a notar una importante sensación de pérdida de resistencia. Además, la aguja de Tuohy quedará, a partir de este momento, firmemente anclada en el tejido. Las grandes ventajas de esta técnica respecto a la anterior es que hay un menor riesgo de inoculación de células epiteliales en el espacio epidural, una mejor percepción del paso por el ligamento sacrococcygeal dorsal, no teniendo que progresar después la aguja en el espacio epidural, y que, a través de la aguja de Tuohy, podemos progresar un catéter para realizar una técnica de analgesia continua. Aunque la inserción del catéter caudal en principio debería intentar evitarse por el alto riesgo de infección, en ocasiones puede resultar muy útil, y sabemos que en los niños de hasta 6 o 7 años la grasa epidural es mucho más laxa que en adultos, lo cual facilita mucho su progresión hasta niveles muy superiores al de la punción. Aunque existen numerosos métodos descritos para calcular el volumen total de anestésico local a infundir según la edad, el peso y los segmentos medulares que se desean bloquear, normalmente, para simplificar, utilizamos la fórmula de Armitage, que correlaciona el peso corporal y la altura del bloqueo con el volumen de anestésico recomendado. De este modo, infiltraremos 0,5 ml por kilo de peso para bloquear niveles lumbosacros, 1 ml por kilo de peso para niveles torácicos bajos y 1,25 ml por kilo para niveles torácicos medios, cuidando en todo momento la dosis tóxicas, para lo cual muy frecuentemente es necesario diluir mucho el anestésico local. A continuación en el vídeo vamos a ver cómo otra vez se comprueba la firmeza de la sujeción de la aguja cuando está anclada en el ligamento sacrococcigeo posterior. Neuroestimulación incorporada a la técnica. Se puede incorporar la neuroestimulación a la técnica caudal. Inicialmente se verá contracción del esfínter anal por estimulación de raíces S2 a S4. Si utilizamos un catéter con neuroestimulación, según lo progresamos, podremos estimular raíces superiores. En este vídeo vemos flexión plantar de ambos pies por estimulación de raíz S1 y más adelante se estimularán incluso raíces lumbares con contracción de la musculatura glútea. Técnica guiada por ultrasonidos. Esta técnica fue descrita por primera vez en 2003. Se emplea una sonda lineal de 7 a 13 MHz que debe colocarse en posición transversal en la línea media, en la región donde anatómicamente se encontraría el hiato sacro. Buscaremos los cuernos sacros como dos estructuras convexas y pericoicas e insertaremos la aguja a través de la piel. Entre ambos cuernos deben identificarse dos bandas también hiperecoicas, una superficial y otra profunda, que corresponden respectivamente al ligamento sacrococcigeo posterior y a la pared posterior de la base del sacro. A este nivel se rota el transductor 90 grados para obtener una visión longitudinal del hiato sacro. Es ahora cuando en la técnica clásica se suele insertar la aguja, aunque nosotros lo hemos hecho en la visión transversal, y se avanzará con la técnica de dentro de plano, pudiéndose ver cómo atraviesa esta el ligamento sacrococcigeo. No suele verse la aguja progresando dentro del espacio epidural porque el hueso impide la transmisión del haz de ultrasonidos. Tras la comprobación habitual mediante aspiración con jeringa para descartar una posición intravascular o intradural, se realizará inyección de una pequeña cantidad de suero de anestésico local para confirmar, bajo visión ecográfica directa, la correcta posición de nuestra aguja, y se procederá después a administrar la dosis total del anestésico local, precedida idealmente de una dosis test, según se han comentado anteriormente. En el resto del vídeo vamos a ver cómo se deposita el volumen total del anestésico local alrededor de la aguja y alrededor de las estructuras nerviosas que forman parte del espacio epidural a este nivel. Nos gustaría destacar que, aunque nosotros no lo hemos realizado en este vídeo, se ha descrito la posibilidad de emplear Doppler color durante la inyección del anestésico local en la visión ecográfica longitudinal,
para obtener información acerca de la difusión rostral en el espacio epidural del anestésico. Habiéndose visto que la presencia de un flujo unidireccional, lo cual se define como la presencia de un color predominante en el estudio con Doppler color durante la inyección del anestésico, se correlaciona muy bien con una correcta difusión cefálica del mismo. Muchas gracias por su atención.